Al principio nadie gritó. Eso fue lo extraño. Durante los 2 primeros segundos, el auditorio de la Universidad Galáctica se quedó congelado, como si la gravedad se hubiera detenido. Decenas de estudiantes de 17 especies diferentes observaron en un silencio colectivo y paralizado como Mason transcruzaba el umbral de la xenoecología. El aula 302 estaba cubierta de pelaje y polvo del desierto, con un lobo gris adulto trotando obedientemente a su lado. Entonces comenzaron los gritos. Un estudiante Trioak dejó caer su saco digestivo y se escondió bajo una mesa. 2 gemelos Valari treparon por el techo en un torbellino de garras y pánico. El profesor Eluin palideció y activó la alarma de riesgo biológico del edificio con un dedo tembloroso. Mason hizo una mueca. «Lo siento», dijo, guiando torpemente al lobo para que se sentara a su lado. «No pensé que sería tan dramático. Este es Echo. Es amigable». El lobo permanecía sentado con una calma inquietante, siguiendo con la mirada cada movimiento, olfateando el miedo como si fuera perfume. Desde el fondo del aula, alguien gritó: «Esa especie está extinta». Mason parpadeó. «¿Qué? No, no lo está. Lo revisaron hace 2 días». Hizo una pausa. «Ah, ¿te refieres a los lobos en general?» Un silencio aún más profundo que antes se apoderó de la clase, interrumpido solo por el lento y deliberado bostezo del lobo. Fue entonces cuando el profesor se desmayó. Transcurrieron 30 minutos antes de que Mason fuera escoltado. Bueno, técnicamente rodeado por la seguridad del campus, a una sala de contención. No estaba arrestado propiamente dicho, pero sí bajo estrecha vigilancia. Echo había sido escaneado 6 veces durante el trayecto. Cada escaneo emitía un pitido ligeramente diferente mientras el software del escáner intentaba comparar su biología con los registros conocidos. Ninguno encontró coincidencia. Echo no gruñó ni gimió. Simplemente caminó junto a Mason, rozando ocasionalmente su hocico con la cadera del hombre cuando su respiración cambiaba. Fue sutil, además. Sutil para la mayoría de los extraterrestres, pero el jefe de seguridad, un hombre corpulento de hombros anchos con décadas de experiencia en la patrulla fronteriza, observaba al animal con una mirada cautelosa y respetuosa. Estaban sentados en una amplia sala de observación, con paredes mayormente de cristal y muebles grises y asépticos. Echo estaba acurrucado cerca de las botas de Mason, con la cabeza apoyada en las patas, pero con los ojos aún abiertos, sin dejar de seguir con la mirada. «Explícate», dijo finalmente el oficial de seguridad. Su voz era tranquila, lo que inquietó a Mason más que si hubiera gritado. Era un canis lupus, un lobo. «¿Lo sabes?» «Sí». «Por supuesto que sí», respondió Mason. «Ese es Echo. Proviene del programa Yellowstone Ring, nació en cautiverio, fue rehabilitado durante 4 años y autorizado según la cláusula 12F de transporte planetario. Sus análisis de sangre y perfil de ADN fueron verificados antes de partir de la Tierra. Presenté toda la documentación». Le entregó una gruesa libreta de datos y 2 hojas impresas. El oficial apenas miró la libreta. Estaba concentrado en las páginas impresas. Papel de verdad, raro y extrañamente venerado entre ciertas culturas alienígenas. «El registro cataloga a los lobos como extintos», dijo el oficial lentamente. «Y así ha sido durante más de 100 años terrestres». «Eso es incorrecto», dijo Mason. «Estaban en peligro de extinción, no extintos. La gente lo malinterpretó. Sus poblaciones se desplomaron. Sí, pero nunca desaparecieron. Han estado regresando con cautela». Elec lo miró fijamente. «Sus profesores se reunirán con el Tribunal Planetario. Hasta entonces, el animal permanecerá en cuarentena». «No», dijo Mason al instante. «Es decir, puede estar solo, pero me quedo con él».
Si lo meten solo en una cúpula estéril, entrará en pánico. Confía en mí. Si intentas llevártelo sin mí, alguien saldrá herido. No te estoy amenazando. Te estoy diciendo lo que va a pasar. El lobo alzó ligeramente la cabeza, como respaldando las palabras de Mason. El oficial gruñó grave y lentamente. Una cúpula de contención. Quédate dentro. 3 horas después, Mason estaba sentado en el frío suelo de una cámara de cuarentena de cristal en el campus norte de la universidad. Llevaba la mochila bajo la cabeza. La respiración de Echo era tranquila a su lado, el ritmo pausado del sueño. Mason no dormía. Observaba las luces parpadeantes en el techo, el tenue brillo de la regulación atmosférica que se activaba cada 5 minutos. Pensó en la última vez que Echo había entrado en pánico durante el traslado, en los procedimientos de descontaminación de camino a la órbita. No lo habían sedado. Habían seguido el protocolo. Mason manejando al animal. Echo con un arnés de malla hecho a medida. Todo el viaje calculado para minimizar el estrés. Aún así, en un momento dado, Mason se vio atrapado contra un mamparo cuando Echo sintió el cambio de presión y pensó que estaban cayendo. No lo eran. Pero Mason aún tenía las costillas magulladas para demostrarlo. En aquel entonces, había temido por ambos. Ahora, no estaba seguro de lo que sentía. Esto no debía estar sucediendo. Se suponía que debían estudiar el impacto de la fauna terrestre en las percepciones enológicas. Se suponía que debía presentar los patrones de comportamiento de Echo, su comunicación, sus vínculos sociales y las respuestas de la memoria de la manada. Era parte de su tesis de beca. Todo había sido aprobado por el Departamento de Reconstitución de Vida Silvestre. Incluso la dieta del lobo había sido simulada utilizando compuestos proteicos aprobados para viajes interestelares. Pero allí estaban, en una cúpula, tratados como si se tratara de un brote viral. Mason se frotó la frente. Debería haber empezado con un video. Echo resopló suavemente, medio dormido. El día siguiente comenzó con más escáneres y más luces parpadeantes. Echo fue atraído suavemente a una cámara de diagnóstico con una ración de sustituto de carne rico en nutrientes. Lo olisqueó, miró a Mason y finalmente lo comió con visible decepción. «Estás mimado», murmuró Mason. Una doctora Aven, con un preciso clic, entró por una trampilla de descontaminación. Se llamaba doctora Grii, especialista en senoveterinaria con formación en fisiología del comportamiento. Al principio no habló, simplemente activó el módulo de constantes vitales e hizo un gesto hacia el visor interno. Frecuencia cardíaca estable, 54 LPM, anotó en voz alta. Respiración acorde con los parámetros de los mamíferos terrestres. Ligera elevación del estrés. Presión arterial con intolerancia. Sin irregularidades, sin implantes, sin modulaciones. Hizo una pausa. Este no es un organismo sintético. No, dijo Mason. Es real. Siempre lo ha sido. No permitirá que ningún no humano le haga un escaneo dental. Mason miró a Echo. ¿Me dejas? El lobo ladeó ligeramente la cabeza, como en un gesto de juicio, y luego abrió la boca con teatral paciencia. El doctor Eli observó en silencio, atónito, como Mason inclinaba suavemente el hocico de Echo y pasaba el escáner por la línea de las encías superiores. Sin caries, dijo. Tenía un incisivo roto. Hace años. Sanó. El doctor parpadeó, un parpadeo real, una membrana nictitante vertical deslizándose desde arriba. Su fisiología es sana, su comportamiento es confuso. Afirmas que está en rehabilitación. 5 años. Lo conseguí de cachorro. Se moría de hambre en una guarida derrumbada en Montana. Yo aún me recuperaba de una lesión de columna.
No debía levantar más de 10 kilos, pero se quedó callado. La doctora Relly ladeó la cabeza. Pero lo hiciste. Mason asintió. Sí. Al tercer día, sonó la llamada. Mason debía comparecer ante el Tribunal de Ética de Emergencia del Distrito 9. Los cargos parecían una sátira. Falsificación del estado de extinción. Importación biológica no autorizada. Puesta en peligro de entornos de aprendizaje multiespecíficos. Invocación de entidades mitológicas. Mason miró la última línea. Mitológicas. Echo estornudó. Mason se giró. No me ayudas. La sala estaba demasiado iluminada, demasiado limpia. Olía a ozono y esterilizador. Una neutralidad intencionada para complacer a los olfatos de más olores, especies sensibles. Para Mason, era asfixiante. Para Echo, era peor. El lobo cruzó una sola vez el vestíbulo de transporte, fuera de la sala de audiencias, y luego regresó junto a Mason. No gimió, no mostró los dientes, pero su postura, con las orejas ligeramente hacia atrás y la cola quieta, le decía a Mason todo lo que necesitaba saber. Lo sé, amigo, murmuró Mason, pasando los dedos justo detrás de los omóplatos de Echo. Yo también lo odio. Solo no gruñas a nadie a menos que yo grite. De acuerdo. Un asistente diplomático con pupilas verticales y sin boca visible los observó desde el otro lado del vestíbulo. El animal no puede acompañarlos a la sala del tribunal, dijo, modulando su voz a través de un traductor sujeto a su collar. Mason ni siquiera se giró. Tiene que hacerlo. No se permiten animales. No es un accesorio, dijo Mason. Es parte del sujeto de revisión. Si el tribunal va a acusarme de crear una criatura mitológica, entonces tendrán que mirarlo a los ojos. Siguió un largo silencio. Entonces el asistente se giró y habló en voz baja a un dispositivo tranquilo. Un minuto después, se puso rígido. Aprobación condicional concedida. El animal debe permanecer sentado a su lado y no puede moverse hacia la junta. Cualquier postura agresiva resultará en la anulación inmediata de su declaración y cuarentena de seguridad obligatoria. ¿Entendido?, dijo Mason. Miró a Echo. Quédate quieto. Cálmate. Como en el entrenamiento. Echo exhaló por la nariz. No tenía ni idea de lo que significaba tribunal, pero entendió el tono de Mason. Eso era suficiente. La sala de audiencias era un semicírculo de mármol sintético y polímero reforzado, rodeado de una iluminación tenue y paneles biosensoriales montados en la pared. 6 miembros del tribunal estaban sentados en una plataforma elevada, cada uno detrás de su propia plataforma biomodulada. Todos ellos pertenecían a una especie con un largo temor evolutivo a los depredadores o sin ninguna experiencia evolutiva con ellos. Y allí estaba Echo, con sus patas acolchadas que casi no hacían ruido mientras seguía a Mason al centro de la sala y se sentaba. Sin correa, sin bozal, solo una obediencia asombrosa. El silencio era sofocante. Señor Tran, comenzó la presidenta, una estilócrita de mirada fría, sin iris y con una glándula de memoria incrustada en el cráneo. Queda usted citado, en virtud del artículo 9 del Protocolo de Integridad de Especies Interplanetarias, para responder por la introducción de un organismo biológicamente clasificado en un campus educativo sin la debida clasificación ni alerta. Presenté la documentación que usted presentó sobre un mamífero domesticado como sujeto de investigación. El registro lo identificó como Canis lupus. El sistema rechazó automáticamente la clasificación porque la especie lleva 123 ciclos estándar marcada como extinta. No se registraron disputas. ¿Comprende la magnitud de la contradicción? Mason asintió una vez. Sí, la entiendo mejor que quien quiera que haya registrado esa extinción. Eso captó la atención de algunos. El tribunal no parpadeó, no murmuró.
pero un leve cambio en el ambiente le indicó a Mason que había provocado una reacción en cadena. Colocó la tableta sobre la superficie de presentación. La afirmación de que los lobos están extintos se basa en una extrapolación errónea. Durante los primeros contactos entre humanos y extraterrestres, la fauna de la Tierra fue catalogada con pánico. Las especies se catalogaron en función de la disminución de sus poblaciones, no de la confirmación genética. En aquel momento, los lobos contaban con menos de 200 individuos reproductores. Eso significa que están en peligro de extinción, no extintos. Activó el primer archivo, una transmisión satelital de Yellowstone. Una manada de 7 lobos se movía entre la nieve, perfectamente coordinada. Esta foto se tomó hace 7 meses. Los datos del collar se encuentran en los metadatos, junto con las coordenadas GPS y la altitud. Se trata de la manada natal de Echo. Fue rescatado después de que su guarida se derrumbara en un deslizamiento de tierra. Un segundo archivo, un informe médico de campo, escáneres, fracturas óseas, radiografías. Tenía una fractura en el húmero izquierdo cuando lo encontramos. La línea del cabello no estaba desplazada. Tardó 4 semanas en sanar con movimiento controlado. Los registros veterinarios están firmados por el Dr. Grange, especialista en traumatismos de fauna silvestre certificado por el USDA. Uno de los miembros del tribunal, un insectoide de una especie que nunca desarrolló análogos depredadores, chasqueó un apéndice similar a una mandíbula. Y, sin embargo, el Registro Zoológico Universal no contiene ninguna entrada de ejemplares vivos de esta especie. Debería haberse actualizado hace 50 años, dijo Mason. Pero la Tierra no tuvo acceso completo a la transmisión de datos hasta el siglo 38. Las actualizaciones eran lentas. Carpetas enteras estaban mal etiquetadas. El año pasado presenté solicitudes de corrección para una docena de animales más. Hurones, wombats, ballenas azules. ¿Sabía que también estaban catalogados como extintos? Un murmullo de incredulidad cruzó entre 2 delegados. Ballenas azules. Señor Tran, dijo Stella Creechair con brusquedad, ¿sugiere que la culpa no está en su historial, sino en el nuestro? Mason vaciló. Digo que sí. No iba a andarse con rodeos. No allí. La audiencia duró 3 horas más. Echo no se movió. Se sometió a escaneos térmicos, análisis de ADN e incluso a un monitor de constantes vitales en tiempo real que mostraba su ritmo cardíaco a la vista de todos. 47 pulsaciones por minuto, lento y constante. El corazón de Mason, en cambio, osciló entre 95 y 110 pulsaciones por minuto durante todo el tiempo. Casi al final de la revisión, un miembro veterano del tribunal llamado Darren, corpulento y de baja estatura, con un sistema respiratorio que zumbaba audiblemente, hizo una pregunta que nadie más había abordado. ¿Trajiste a este animal a través de la galaxia? ¿No fue traumático para la criatura? Mason parpadeó. Sí. Estuvo en cuarentena durante 2 semanas. Dormí fuera de su cúpula todas las noches para que no se sintiera abandonado. Algunos entrecerraron los ojos. No eres solo un estudiante, dijo Darren. ¿Lo criaste? Sí. ¿Por qué arriesgarte a traerlo aquí? Mason vaciló. Extendió la mano y volvió a tocar la pantalla. Una foto apareció ante él como un eco. 3 años antes, Mason aún llevaba un corsé ortopédico. Echo era más pequeño, con el pelaje enmarañado por la sedación. Estaban acurrucados en el suelo de una cabaña de rehabilitación, con la cabeza del lobo apoyada en la pierna rota de Mason. Lo traje aquí porque forma parte de mi tesis, dijo Mason en voz baja. Y porque quería que esta universidad comprendiera cómo es la verdadera cooperación interespecífica. No solo simbiontes controlados por laboratorios, no solo herbívoros autorizados,
sino una verdadera confianza cooperativa instintiva. Él levantó la vista y quise mostrarle lo que casi perdimos. Fue entonces cuando Echo aulló. No fue un aullido fuerte, no para los estándares terrestres, pero en esa cámara hermética rodeada de xenobiólogos, diplomáticos y un centenar de dispositivos de grabación, fue sísmico. El sonido era crudo y claro, subiendo y bajando como una onda en agua congelada. La mitad del tribunal se estremeció. Una delegada se tapó los ojos con ambas manos. Otro, Darren, simplemente cerró los ojos y se dejó llevar por el sonido. Cuando terminó, nadie habló durante un minuto entero. Mason tragó saliva. Aúlla cuando estoy estresado. Darren abrió los ojos. Recuerdo ese sonido de un documental que archivamos. Un guardabosques humano en el Yukón. Sus lobos cantaban al atardecer. La presidenta de Stellacree pulsó algo en su tableta. Procediendo a la fase de veredicto. Tomó toda una ciclo planetario, 32 horas estándar para que el tribunal emitiera el veredicto final. Mason no estaba en la sala cuando se anunció. En cambio, se encontraba en el suelo de la cúpula de cuarentena, con la cabeza de Echo en su regazo. Unos cuantos valientes estudiantes alienígenas estaban reunidos fuera del cristal, observando con una cautela apenas disimulada. Uno incluso había traído un cuaderno de bocetos. Los resultados llegan por tableta de datos. Sujeto, hecho Canis lupus. Clasificación, organismo biológico válido. Estado, no extinto. Actualización del registro bajo gestión terrestre ultraselectiva. Subclasificación, coespecie culturalmente significativa. Restricciones no permitidas en espacios de aprendizaje compartidos cerrados. Autorizaciones, beca de comportamiento humano-animal concedida. Con efecto inmediato. Mason apoyó la cabeza contra la pared de la cúpula y exhaló. Echo bostezó y luego le lamió la mano. La cúpula de investigación al aire libre no se parecía a la Tierra, pero Mason tenía que admitir que alguien lo había intentado. El césped sintético bajo sus botas cedía ligeramente con cada paso, imitando la compresión natural del suelo. El microclima mantenía una temperatura constante entre 16 y 21 grados centígrados, con vectores de viento, programado para moverse suavemente cada hora. Un pequeño arroyo serpenteaba por el centro, con agua importada de los grandes lagos superiores de la Tierra. Árboles de verdad, se mecían en silencio, cultivados en viveros orbitales y trasplantados con sus raíces intactas. Echo caminaba delante de él, con la cola en alto y el cuerpo relajado. Olisqueó la base de un árbol, luego se dirigió al arroyo y bebió. Este era su espacio ahora, oficialmente. El Departamento de Estudios Xenomalianos de la universidad había acondicionado la cúpula E4 como módulo de hábitat de libre pastoreo. La beca de Mason le daba acceso completo y Echo figuraba como sujeto de investigación con derechos de autonomía integrados a la especie. En otras palabras, podía recorrer la cúpula a su antojo siempre que no intentara excavar bajo el perímetro sintético. Mason había instalado una vieja esterilla y una tienda de campaña plegable en el borde occidental, justo fuera del alcance de los aspersores de riego. No era para aparentar. Ahora vivía allí. La idea de volver a las residencias universitarias mientras Echo permanecía solo en la cúpula le resultaba desagradable. Se le revolvió el estómago. El tribunal había fallado a su favor, pero por muy poco. Aún persistía el escepticismo. Demasiadas especies seguían considerando intolerable la presencia de un depredador. El Comité de Ética había exigido monitores de estrés para todas las especies alienígenas en un radio de 100 metros de la ubicación de Echo. Hasta el momento, 2 picos menores. Nada peligroso. Aún así, Mason no se arriesgó. Había pasado de estudiante a curador en menos de una semana. Podrías haber sido expulsado, dijo Zula,
sentándose en el césped sintético a su lado esa misma noche. Era una velari, una especie bípeda, elegante y felina, con ojos de obsidiana y la arrogancia despreocupada de un depredador que jamás había perdido su lugar en la cadena alimenticia. A diferencia de la mayoría de su especie, no había trepado al techo durante la primera visita de Ekko a clase. Se había quedado paralizada en su asiento, con los ojos muy abiertos y la cola moviéndose nerviosamente, pero no había huido. Ahora pasaba por la cúpula 2 veces al día. Mason se encogió de hombros. Podría haber sido así, pero no mentía. Y no lo metí a escondidas. Es cierto. Entraste como si nada. Para nosotros era normal. Metió la mano en su bandolera y sacó una tira de carne seca. ¿Puedo? Mason asintió. Ofrécesela con la palma de la mano. No le gusta que le alcancen la mano desde arriba. Se acercó con cuidado, se agachó y le extendió la mano. Ekko trotó hacia él, olisqueó la tira y la tomó delicadamente entre los dientes antes de regresar a su lugar a la sombra de un pino artificial. Zula lo observó masticar. Todavía no me lo creo. Nuestro índice planetario catalogó su especie bajo la etiqueta de referencia mitológica cruzada. Lo catalogaron junto a los unicornios. Técnicamente, junto a algo llamado Jackalope, que aún no he verificado. Mason gimió. Ese sí que es falso. Ella emitió un zumbido bajo que Mason había aprendido que significaba diversión. Confías mucho en él, dijo. Lo conozco, respondió Mason. No es lo mismo. La miró. No es una herramienta ni una máquina. No lo entrené para sigue órdenes como un autómata. Lo crié con expectativas, límites y constancia. Nos moldeamos mutuamente. Eso suena a impronta de vínculo. Zula dijo, pero tu especie no hace eso de forma natural. ¿Verdad? No como la mayoría, pero los humanos hemos convivido con animales durante decenas de miles de años. Perros, caballos, incluso algunas aves. No es puro instinto, es confianza negociada. Se quedó callada un largo rato. Sigue siendo peligroso, dijo. Sí, asintió Mason. Tú también, pero aún así te di un bocadillo aquella vez. Eso le valió una mirada penetrante. Luego, otro murmullo divertido. De acuerdo. Más tarde esa semana, Mason recibió una solicitud formal para una sesión de observación en vivo. Limitada a 5 estudiantes bajo condiciones controladas, sin contacto directo a menos que Ekko lo iniciara. Mason aceptó. La cúpula de observación tenía un sistema de aislamiento acústico bidireccional incorporado. Los estudiantes alienígenas entraron en parejas o solos, filtrándose con toda la gracia propia de su especie, intentando no entrar en pánico. Ekko permaneció inmóvil en su esterilla, con la cola moviéndose ligeramente y la mirada fría y fija. Un ser gelatinoso llamado Ferlo flotaba cerca del cristal. Su forma centelleó por la tensión al principio, pero luego se estabilizó. Sus ojos se enfocaban de forma independiente. Uno en mí, el otro en ti. No del todo de forma independiente, dijo Mason, pero los observa a ambos. Los lobos primero rastrean el movimiento, luego los sentidos y finalmente el comportamiento. Otro estudiante, un joven cubierto de pelaje naranja y dorado, habló con nerviosismo. Puede oler el miedo. Puede oler la adrenalina, dijo Mason. Casi siempre es lo mismo. Ekko no se movió. Pero cuando Mason dio un paso atrás y exhaló lentamente, Ekko se puso de pie, se estiró y caminó con calma hasta su lado. Los estudiantes se estremecieron. Ekko se sentó, luego se tumbó y finalmente apoyó la cabeza en la bota de Mason. La clase observó en completo silencio. Al día siguiente, el registro se actualizó. Anexo a la clasificación de Canis lupus.
Observación confirmada por la Junta de Revisión Interespecífica. Respuestas conductuales consistentes con una cognición mamífera de alto funcionamiento. Especie reclasificada de extinta a bajo gestión crítica de reintroducción. Nota del registro. La anterior etiqueta de extinción se atribuyó a un estudio planetario insuficiente y a datos de conservación mal archivados. Desencadenante de respuesta emocional. Tierra. El aullido puede provocar empatía subconsciente en ciertas especies. Se recomienda precaución en espacios cerrados. Al final de la entrada figuraba una advertencia. El estado de alerta de otras especies previamente catalogadas como extintas en la Tierra se encuentra actualmente en revisión, incluyendo, entre otras, Mustela furo, Bellainopterusculus y Proon lour. Sula leyó la última en voz alta de la tableta de Mason. Mapaches proion. Mason asintió. Puede que los haya mencionado. ¿Por qué? Son peores que los lobos. Ella lo miró fijamente. Tienen pulgares, dijo Mason. Y ninguna vergüenza. A pesar de la clara restricción de la universidad, persistían los rumores de que Mason había traído un segundo lobo. No era cierto. Lo que hacía Echo era aullar una vez cada pocas noches, y el sonido se oía. El viento lo llevaba aún más lejos. Para la tercera semana, la cúpula de investigación contaba con 3 nuevos conjuntos de sensores y una embajadora del Comité de Ética Cultural de Bellery. En las 2 primeras visitas, no habló, solo observó. En la tercera, le hizo una pregunta a Mason. ¿Te quiere? Mason dudó. Confía en mí. Es leal. Decidió quedarse. Eso no es lo que te pregunté. No lo sé, dijo Mason con sinceridad. Pero cuando estaba en mi peor momento, cuando tenía la columna destrozada y no podía mantenerme erguido, se acostaba a mi lado y no se movía hasta que yo lo hacía. Me traía su comida, sus juguetes, su paciencia. Hizo una pausa. Si eso no es amor, se le parece bastante. La embajadora se quedó más tiempo ese día. Echo se quedó dormido cerca de sus botas. Ella ni se inmutó. El último escaneo que Mason revisó esa noche fue el chequeo médico semanal de Echo. Pulso, 51 LPM. Frecuencia respiratoria normal. Marcha suave, sin desviaciones. Hidratación óptima. Respuesta conductual estable. Apagó la tableta, la dejó junto a su catre y se recostó en la manta enrollada. Echo se acomodó hasta que su costado se pegó a la cadera de Mason. Afuera, estrellas artificiales parpadeaban a través del cristal inteligente de la cúpula. Adentro, nada se movía salvo el lento ritmo de la respiración. El aviso llegó sigilosamente, perdido en un subcanal del tablón de actualizaciones planetarias de la universidad. Mason no lo habría visto de no ser por Sula, quien lo marcó y le envió el enlace con una sola línea. Quieren una declaración final. Deberías escribirla. No era una exigencia, sino más bien una formalidad. El Registro Zoológico Interestelar había abierto una solicitud pública de comentarios, pero con un lenguaje conciso. Buscando documentación de primera mano sobre la reclasificación de Canis lupus. Técnicamente, Mason ya había enviado horas de grabación, datos biométricos y comentarios revisados por pares de 6 departamentos alienígenas, pero eso no era lo que querían. Querían una explicación humana, algo más que números. Algo que cupiera en una actualización de 2 párrafos. Mason sabía perfectamente lo que realmente pedían. Una justificación. No solo por la reclasificación, sino por la especie misma. ¿Por qué salvar algo tan peligroso? Dejó la tableta y miró a Echo, que estaba estirado junto al arroyo, con la nariz moviéndose mientras dormía, una patada en la pata trasera, soñando. Mason suspiró. Hemos sido un problema desde el principio, ¿verdad? El lobo no se movió, pero Mason siguió tecleando.
La especie Canis lupus nunca se extinguió, simplemente fue ignorada, como tantas otras criaturas salvajes cuando desaparecen de lugares convenientes. Su supervivencia no fue un milagro. Fue terquedad, tenacidad, una negativa a desaparecer por completo, incluso cuando dejamos de buscarlos. Echo no es una mascota. No es una herramienta, ni un símbolo, ni un mito. Es un superviviente vivo, que respira, de un mundo que casi olvidó que necesitaba equilibrio. Y ha elegido vivir a mi lado, no porque sea de mi propiedad, sino porque me gané su confianza. Cada cicatriz en mis brazos, cada mañana entrenando con vientos gélidos, cada error del que nos recuperamos. Esa es la base de nuestro vínculo. Si quieren cifras, puedo darles gráficos de población. Si quieren historia, puedo citar siglos de errores ecológicos. Pero si quieren saber por qué los lobos importan, la respuesta es simple: no estamos completos sin ellos. Que esa sea la base para cualquier especie declarada extinta prematuramente. Dudó un instante y añadió una línea más. PSE aulló ayer. La mitad de la cúpula lloró, la otra mitad empezó a dibujar. 2 semanas después, llegó una nueva estudiante. Era alta, de complexión robusta, corpulenta y visiblemente aterrorizada por Echo. Estuvo de pie fuera de la cúpula de investigación durante casi 1 hora, con una tableta de traducción portátil en la mano y negándose a entrar. Mason salió con un bote de café descafeinado y se sentó a 5 metros. No tienes que entrar, dijo amablemente. Pero eres bienvenida. La estudiante, llamada Abaxel, chasqueó la mandíbula nerviosamente y negó con la cabeza. Sus dientes son más largos que mi fémur. Es cierto. Nunca he conocido una criatura con instintos agresivos tan descontrolados. Los lobos no atacan al azar, dijo Mason. Primero avisan, adoptan una postura. Todo es comunicación. Miró a través del cristal. Echo estaba tumbado en su sitio habitual, royendo un hueso de alce conservado como si fuera lo más aburrido del mundo. He leído tu informe, dijo Abaxel. Todo. Ah, sí, preguntó Mason. Ella asintió una vez. Yo no lloré durante el aullido, pero mi hermano sí. Una pausa. ¿Puedo intentarlo mañana? Mason sonrió. Sí, mañana está bien. El comité de ética solicitó una evaluación de seguimiento del impacto de la cúpula en la salud mental de los estudiantes de la zona. Mason presentó un registro recopilado. Se observaron leves picos en la frecuencia cardíaca durante la primera semana, seguidos de un aumento en las solicitudes de observación cercana para la 4ª semana. 3 estudiantes incluso habían empezado a diseñar módulos de enriquecimiento para simular entornos forestales. La doctora Reilly volvió a visitarnos. Esta vez vino en persona, entrando en la cúpula con un escáner de constantes vitales completo. Echo se puso de pie y se acercó lentamente, con la cola baja, pero moviéndola con movimientos cortos y rígidos. «Te recuerda», dijo Mason. La doctora Reilly no se movió hasta que Echo rozó suavemente el escáner extendido con la nariz. «Leí su documentación», dijo. Mencionó una lesión en la columna durante el rescate de Echo. Fractura por compresión, vértebra T12. Me caí durante la recuperación inicial y tuve que arrastrarlo de todos modos. No debería haber caminado durante semanas. No lo hice, dijo Mason. Nos quedamos en la misma cabaña. Me mantuvo caliente. Creo que pensó que me estaba muriendo. Sí, te estabas muriendo, dijo ella secamente, mientras escaneaba las constantes vitales de Echo. Tus niveles de cortisol debieron ser catastróficos. Mason no respondió. No hacía falta. Echo se tumbó a sus pies de nuevo y apoyó la cabeza en la rodilla de Mason. En el día 93 desde la llegada de Echo,
la universidad organizó su simposio intercultural anual. Cada especie presentó un símbolo de cooperación de su mundo de origen: herramientas, arte y, a veces, flora o alimentos compartidos. Mason recibió una invitación formal para presentar a Echo, pero la rechazó. En su lugar, envió un breve video, una recopilación de los movimientos, interacciones, aullidos y momentos de quietud de Echo junto al arroyo. Sin narración, sin música, solo sonido y movimiento en estado puro. El video se reprodujo en una pantalla lateral durante la presentación de Valerie. Nadie aplaudió después, pero tampoco nadie se movió. Un espectador, un anciano de la delegación del Helvexia, solicitó el enlace del video posteriormente con la nota: «Hay honestidad, dolor y paz en esta criatura». La última actualización del registro llegó exactamente una rotación después. Fue discreta, oculta en el libro de registro. Sin celebración, sin titular. Especie: Canis lupus. Estado: no extinta. Notas: bajo control limitado de las alas terrestres. Alta complejidad social. Capaz de impronta emocional interespecífica. Nota al pie. Culturalmente significativo. Objeto de un estudio relacional humano-animal en curso. Se han observado posibles desencadenantes de empatía en 6 especies galácticas. Recomendación: reevaluar las definiciones de extinción. Considerar protocolos de conservación planetaria. Anexo: la especie ya no se considera un mito. Se reconoce como real, presente y necesaria. Al final, se añadió discretamente una nueva alerta al sistema de envío de datos del registro. Con efecto inmediato, todas las designaciones de extinción originadas antes del siglo 40, catalogación humana, deben someterse a una revisión independiente. Para cuando Echo cumplió 6 años, 3 estudiantes alienígenas habían completado sus tesis conjuntas bajo la supervisión de Mason. Uno se especializó en ética depredador-presa. Otro estudió los desencadenantes emocionales auditivos. El tercero creó una simulación visual del vínculo social de los lobos utilizando señales alienígenas no verbales, obteniendo el primer premio de mapeo conductual interespecífico en la historia de la universidad. Mason no se convirtió en una celebridad. No quería serlo. Pero una tarde, mientras Echo, recortado contra el atardecer artificial de la cúpula, aullaba una nota constante que resonaba en cada traductor y vibraba hasta el suelo, estudiantes de 17 especies se congregaron fuera de la cúpula y escucharon. Nadie gritó. Nadie huyó. Simplemente escucharon. Más tarde esa noche, Mason estaba sentado junto al arroyo, con las rodillas pegadas al pecho y el cálido costado de Echo contra su espalda. Pensó en todo lo sucedido: el tribunal, la incredulidad, el riesgo de expulsión, las noches durmiendo en colchonetas de cuarentena. Extendió la mano y rascó detrás de la oreja de Echo. El lobo se dejó acariciar. Mason susurró: «Nosotros tampoco estamos extintos, ¿sabes?». Echo giró la cabeza y lamió la mejilla de Mason una vez. Luego se tranquilizó con un suspiro. Muy arriba, en un nodo satelital que orbitaba Solarí 9, el asistente de IA del registro detectó otra señal de datos inusual proveniente de la Tierra. Una analista de bajo rango lo abrió, revisó los videos adjuntos y frunció el ceño al leer el asunto: solicitud de reevaluación del cargador Proion. Adjunto había un breve video de un mapache abriendo un contenedor de basura, robando 4 barras de proteína y abriendo una caja de almacenamiento cerrada con llave usando solo un clip. La analista se recostó en su silla. Escribió una nota antes de enviarlo para su revisión urgente.